Estamos el día de hoy en esta sección Recuerdos borrosos de una mente sin memoria, y hoy hablaremos de los peores aspectos de la humanidad que se reflejan en lo que se conoce como genocidios. La gravedad de estos eventos a lo largo de la historia, el impacto y las lamentables enseñanzas que nos dejan hacen que este tema forme parte de esta sección. Para ello nos enfocaremos en tres genocidios específicamente: el genocidio de Armenia, el genocidio de Camboya y el genocidio de Ruanda. Cada uno de ellos nos dejan enseñanzas sobre el comportamiento de gobiernos autoritarios y el uso de criterios absurdos en la política de un determinado grupo social. El primero de estos genocidios del que hablaremos, conocido como Holocausto Armenio, va a tener lugar a partir del 24 de abril de 1915. Para poder situar el contexto específico, debemos recordar que en ese entonces el gobierno estaba encabezado por el Imperio Otomano. Y este Imperio Otomano, ya en un periodo de decadencia producto de guerras que fueron perdiendo a lo largo de los últimos 50 años previos a este 1915, los había dejado con una economía deteriorada y con una extensión de territorio mucho menor a la que tuvieron en sus mejores épocas. De tal manera que empezaron a tener entonces una idea de limpieza racial o étnica, y a partir del 24 de abril de 1915 se van a tomar una serie de decisiones que marcarán la historia de los armenios. En este día, un grupo de 250 intelectuales fueron hechos prisioneros en Estambul con el pretexto de encaminarlos hacia Ankara, y en realidad fueron ejecutados. Y así sucedió en la mayoría de los territorios gobernados por los otomanos. Como consecuencia de estas luchas por una pureza étnica, los armenios empezaron a formar diversos grupos, como lo fue el Frente Revolucionario Armenio o el Partido Hunchak, que de alguna manera intentaban oponerse a esta intención de limpieza étnica otomana. Sin embargo, en esta mentalidad enferma del Imperio Otomano, se va a expedir el 24 de mayo de 1915 la Ley de Traslado y Reasentamiento, que obligó a más de 1 millón de armenios a transitar desde sus lugares de origen hasta la ciudad de Ankara, cuando en realidad esta marcha forzada no era otra cosa más que una forma de exterminio. Así, de esta marcha, los armenios que sufrieron el desplazamiento en el transcurso de estas caminatas fueron asaltados y despojados de su pertenencia por comunidades kurdas. Las mujeres armenias fueron violadas y en algunos casos ellas preferían morir ahogadas en el río junto con sus hijos a efecto de evitar estos actos de brutalidad humana. Con motivo de la llegada de la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, la comunidad internacional no realizó ninguna acción en contra del Imperio Otomano. Sin embargo, los sobrevivientes de este holocausto armenio decidieron tomar la justicia por sus manos y empezaron a perseguir a la caída del Imperio Otomano, después del año de 1919, a los principales responsables. Es así como, a manera de ejemplo, encontramos que el ministro del Interior del Imperio Otomano, Talat Pacha, fue asesinado a mano de pistoleros armenios en la ciudad de Alemania. En el caso del gran visir, Said Harlim, él va a morir asesinado en la ciudad de Roma, al igual que le sucederá al gobernador de Siria, Cernal Pacha. Esta lucha de los armenios por obtener el reconocimiento de los turcos de haber sufrido un genocidio va a extenderse durante gran parte del siglo XX, hasta que en el transcurso de los años de 1975 a 1991 se formará el Ejército Secreto para la Liberación de Armenia, conocido como Asala, quienes realizaron diferentes asesinatos, se estima que alrededor de 46, a efecto de lograr ese reconocimiento del genocidio que sufrieron en el año de 1915. Este genocidio nos deja varias reflexiones. La primera de ellas es la idea de una limpieza étnica. Por otra parte, la discrepancia de la ideología religiosa también motivó gran parte de esta matanza, en virtud de que las primeras comunidades armenias que sufrieron el desplazamiento tenían como religión la católica, en contraste con la religión del Imperio Otomano correspondiente a el Islam. En este sentido, entonces, la imposible reconciliación entre las posturas
armenias y turcas, aún posteriores a la caída del Imperio Otomano, nos reflejan que de 1915 hasta 1991 el odio acumulado por las acciones del Imperio Otomano siguió presente en diferentes generaciones, lo cual no lo juzgamos, lo ponemos en la mesa como un tema de reflexión. ¿Hasta dónde vale la pena que el odio entre grupos raciales se siga por generaciones? El segundo genocidio del que queremos hablar y que también nos dejará a la humanidad entera reflexiones bastante amargas es el que corresponde a Camboya. El genocidio de Camboya va a tener sus orígenes en el surgimiento del grupo conocido como los Jeremes Rojos en el año de 1950 y que para el siguiente año, es decir, 1951, se convertirá en el Partido Comunista de Camboya, que posteriormente cambiará su denominación a Kampuchea Democrática. En el año de 1975, este grupo de Jeremes Rojos va a llegar al poder encabezados por un sujeto que la historia conoce como Pol Pot, cuyo nombre verdadero era Salot Sa. Este dirigente comunista camboyano, jefe de los Jeremes Rojos, también conocido como el hermano número 1, tenía una visión realmente retrógrada sobre la conformación de una comunidad, puesto que para él la guía de su gobierno era una utopía agrícola. Esto lo llevó a que ciudades enteras fueran desalojadas de sus habitantes y estos enviados a campos de cultivo, porque para Pol Pot la única forma de que una sociedad valiera la pena era una que fuera con autonomía agrícola, sin importarle ninguna otra actividad. Esto, como consecuencia, en los primeros meses empezó a colapsar la economía de Camboya y empezó a dar lugar a una visión de los Jeremes Rojos de oposición a su pensamiento, por lo cual optaron por usar la figura del enemigo del Estado y empezaron a realizar matanzas indiscriminadas por las razones más absurdas posibles. Para los Jeremes Rojos, cualquier profesionista era enemigo del Estado. Todas las ciencias fueron básicamente eliminadas con el pretexto de que la única ciencia que podía valer la pena era la medicina tradicional. Fuera de eso, no le dieron reconocimiento a nadie con estudios, persiguieron a miembros de los gobiernos anteriores a ellos y a su familia y evidentemente los masacraron, acabaron con cualquier actividad económica y hasta el día de hoy ciertas ciudades de Camboya permanecen aún deshabitadas como consecuencia de estos desplazamientos. Entre otras actividades criminales de los Jeremes Rojos, se encuentra el envío de 14,000 camboyanos a la prisión llamada Tou Sleng, que en realidad era un campo de exterminio y tortura de opositores al régimen jereme. Este reinado del terror durará solo 4 años, hasta el año de 1979, en que los Estados Unidos de Norteamérica y Vietnam del Sur ocupan Camboya con motivo de la guerra de Vietnam, desplazando a una zona limítrofe de Camboya a lo que quedó del grupo originalmente Partido Comunista, seguirá llamando a lo largo de la historia los Jeremes Rojos. En el año de 1979 termina en gran parte el reinado de terror de los Jeremes Rojos. Sin embargo, estos no se rindieron y continuaron sus luchas, hasta que en el año del 2009 comienzan a realizarse los juicios contra los dirigentes. El primero de ellos será juzgado y es la persona conocida como Khaik Get Eau, cuyo apodo dentro del régimen era el Duc, que fue el encargado de esta sistemática prisión y posterior exterminio de los enemigos del Estado. Así las cosas, habrán de pasar todavía 30 años para que la comunidad internacional generara las cámaras extraordinarias de Camboya para juzgar a los principales líderes de los Jeremes Rojos, entre ellos al conocido como el hermano número 2, Naum Chan, y a Kiev Safan, que hasta el año del 2014 serán juzgados ya siendo personas adultas muy mayores por los crímenes de Camboya. En el caso de Pol Pot, él conservará su liderazgo aún posteriormente a la caída de los Jeremes Rojos como una fuerza política y asesina
del propio conocido como autogenocidio camboyano, y no será hasta el año de 1993 en donde el propio Pol Pot será juzgado por lo que quedaba de sus fuerzas Khmer Rojos por el asesinato de uno de sus miembros, muriendo al año posterior en un arresto domiciliario. Las consecuencias lamentables del actuar de los Khmer Rojos nos dejan una amarga reflexión con relación a dos temas muy específicos. El que corresponde al desprecio por la ciencia, por el no reconocer la importancia del conocimiento científico en una sociedad moderna, el desprecio por la vida humana y la intención autoritaria de unificar el pensamiento en una clara violación a la libertad de pensamiento. En nuestra opinión, la libertad de pensamiento no es un derecho absoluto, pero gracias a ella podemos permitirnos conocer posturas incluso con las que no estemos de acuerdo, y en un mundo quizás demasiado utópico, alcanzar el justo medio aristotélico, que pareciera ser uno de los temas más complicados, sobre todo en las relaciones humanas, para lograr una relación armoniosa dentro de una misma sociedad. El tercer y más representativo genocidio del que queremos hablar es el genocidio de Ruanda. En el caso ruandés tenemos que hacer una remembranza a la época colonial, para ser exactos al año de 1894, en donde el territorio ruandés era colonia de Alemania. Para el año de 1916, este territorio forma parte de las colonias de Bélgica, y esta comunidad belga empezó a establecer criterios raciales para clasificar a la sociedad ruandesa, de tal manera que identificaba a los ruandeses por su origen étnico en tres grandes grupos: los Tutsi, los Hutu y los Tua. De estos tres grandes grupos étnicos, el que guardaba mayores semejanzas físicas con los belgas era el grupo Tutsi, y por tal razón ellos eran quienes recibían dentro de este marco colonialista las mejores oportunidades laborales, y dentro de los límites del colonialismo imperante las mejores oportunidades para desarrollarse, en perjuicio de los Hutus, que eran una mayoría, y los Tua. En ese sentido, así se comportaba la sociedad ruandesa hasta su independencia el 1 de julio de 1962. Sin embargo, esta forma de gobernarse de forma independiente no habrá de durar mucho tiempo, puesto que en el año de 1973 los Hutus desplazan del poder a los Tutsi mediante un golpe de estado encabezado por el que se convertiría en el presidente ruandés, Juvenal Habyarimana. Este personaje gobernó hasta el año de 1994, cuando el 7 de abril 2 misiles derribaron el avión presidencial en el que se transportaba, dando inicio a los 100 días de terror del siglo XX más relevantes de la historia de la humanidad, puesto que en este periodo se estima que entre 1 millón, algunas cifras hablan de 1.200.000, las más conservadoras cerca de 800.000 ruandeses fueron asesinados por su origen étnico o por tener posturas moderadas. Es decir, los Hutus más radicales asesinaron a los Tutsi y ordenaron la muerte de Hutus moderados. En este genocidio, la radio tuvo una participación muy importante, pues la transmisora conocida como las 1000 Cumbres, mediante sus diversas transmisiones, invitaba a toda la población a la muerte de los Tutsi, a quienes llamaban cucarachas. Este genocidio muestra, por otro lado, la poca empatía de la comunidad internacional, puesto que a pesar de que el general Romeo de Yarin, comandante de los cascos azules de la ONU, había informado que la situación en Ruanda era de un peligro inmediato, y posterior al estallamiento del 7 de abril de 1994, el Consejo General de las Naciones Unidas no tomará cartas en el asunto hasta el 22 de junio del mismo año, en lo que se ordena una operación humanitaria que se conocerá como el nombre de Operación Turquesa, y que de alguna manera permitió poner fin a este genocidio. Sin embargo, ya para el momento en que se considera que termina este exterminio, el 15 de junio de 94, lo cierto es que en otras comunidades de Ruanda la matanza de Tutsis no habrá de concluir hasta el 4 de julio del mismo año. El comportamiento
comportamiento de la comunidad internacional en este caso ya fue correctivo, puesto que da lugar al Tribunal Internacional para Ruanda, en el que se van a juzgar a los principales responsables de estas masacres, entre ellos evidentemente los agitadores que incitaron a la muerte de las personas en las transmisiones de radio de las 1000 cumbres. Incluso años después de la masacre, se siguen juzgando a los perpetradores del genocidio, como es el caso de uno de los líderes más importantes que permaneció prófugo durante muchos años, el señor Félicien Ambuga. Así las cosas, este genocidio nos deja remembranzas que esperamos no se vuelvan a repetir y puntos de inflexión que bajo ninguna circunstancia deben permitirse. El primero de ellos, y el más importante, es el uso de criterios discriminaciones para el trato de una sociedad. La discriminación no solamente atenta contra el derecho de igualdad, sino que nos sitúa en planos diferentes por criterios que no tienen ninguna razón válida de ser. El segundo aspecto importante que nos deja como enseñanza la matanza indiscriminada de Tutsis es el uso del sexo como un mecanismo de violencia, pues entre las aberraciones que se cometieron en estos 100 días, se estima la violación de mujeres y en algunos casos el posterior asesinato de cerca de 250,000 ruandesas. Y por último, el triste testimonio de la matanza sin sentido, puesto que producto de este genocidio se tiene un estimado de que 80,000 niños perdieron la vida por las acciones cometidas en este periodo. Por estas razones es que el tema del genocidio forma parte de esta sección y queremos invitarlos a que no olvidemos la historia, que tengamos conciencia de que cualquier gobierno que empiece a dividir a la sociedad por grupos y que pretenda establecer que las formas de pensamiento entre los miembros de una sociedad son no antagónicas en el sentido discursivo, sino que son enemigos los unos de los otros, es un gobierno que tiende las bases de un autoritarismo que, no olvidemos, nos puede llevar a la existencia de nuevos genocidios. También los invitamos a no olvidar que el pensamiento científico no es solo una forma de pensar, sino que es una forma de permitir mejores condiciones en la vida de una sociedad, por lo que cualquier gobierno que menosprecie la ciencia es un gobierno que muestra trazos de autoritarismo a efecto de que la población dependa de sus mandatos y exterminar su libertad de pensamiento y destruir sus posibilidades de crecimiento. Esto lo vivimos como humanidad en Camboya. También es importante señalar que el trato a la mujer, aun y en circunstancias de movimientos armados, merece una condición particular. En una revuelta, en una lucha entre grupos, bajo ninguna circunstancia puede permitirse las violaciones, obvio, fundamentalmente de mujeres, aunque también hay casos concretos de violaciones hacia hombres. Y lo que queremos manifestar en esta ocasión es que no se debe de olvidar que el respeto de hombres y mujeres es igual, tanto en épocas de paz como en época de violencia. Y también es importante señalar que los gobiernos deben de dar un trato igualitario a hombres y a mujeres. El tercer y último aspecto del que queremos señalar y invitarlos a que no se olvide es la libertad de creencia. Las religiones, sea la que sea, cristiana, católica, musulmana o cualquier otra, no son ni más ni menos que las demás. Todas merecen el mismo respeto y aunque compartamos o no la forma de pensar que cada una de estas tenga, lo cierto es que todas ellas pueden coexistir y ninguna tiene motivos y argumentos válidos para imponer por la fuerza sus principios a los demás miembros de la sociedad. Por esa razón es que en esta sociedad del siglo XXI, en donde en muchos de los países se empiezan a mostrar signos de autoritarismo, consideramos muy importante que recordemos
cómo se gestan estos gobiernos autoritarios, para no olvidar que por estas posturas se cometen los actos más aberrantes en una sociedad, como es el genocidio. No nos resta más que recordar que quien olvida su historia está condenado a repetirlos, y esperemos que la remembranza de estos genocidios nos recuerde que la humanidad puede coexistir en una forma más armónica. Yo soy Gerardo Estrada y nos vemos en la próxima. Tugomba kwikorera izo ngegera tukazitsemba ibi mbibabwiye mu